Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024. Espero que la hayan pasado súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak. Me llaman Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te pudiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signo zodiacal, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses, ¿ok? Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud, ¿ok? Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval. Vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto van a ser lo siguiente. Vamos a ver qué energía tienes de arquetipo con el de Camelo Oracle. Hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado en mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no se grabó con audio. Subí fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Baron Wright. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo, y voy a estar utilizando In Between Tarot. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, voltear la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuérdalo. Ok, mi querido Acuario, esta es tu lectura. Bien, me habré hecho tus cartas porque ya tú sabes que esta es tu lectura. Vamos a dejar por aquí estar un momentico. Y recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que te aportan. Solo lo que te sientas que es tuyo y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a ver. Ay, recuerdo. Un dragón recostado junto al fuego contando antiguas historias. Recordar tus historias enriquecerían tu vida. Este dragón ya salió. Acuario, ¿qué es lo que recuerda? Y más que saber qué es lo que recuerda, cómo lo recuerda. ¿Ok? Hay dos versiones de recuerdo. Por ejemplo, yo tuve una pareja, yo siempre me voy por el amor, pero bueno, no, vamos a cambiarlo por el trabajo. Yo tuve un trabajo donde yo tenía un jefe que me explotaba, me mandaba a hacer el trabajo de 5 personas, me hacía llegar súper temprano, me hacía salir súper tarde y no me pagaba lo suficiente. Entonces, pasaron los años, yo dejé ese trabajo, pasaron los años y ahora yo lo recuerdo. Hay dos formas de recordar. El primer recuerdo, no, yo tenía un trabajo donde me explotaba, donde decían que yo llegara súper temprano, era horrible, me sentía súper mal, que no sé qué cosa, no sé, y por ahí te va. Lo negativo, el vaso medio vacío. Otra forma de recordar, no, sabes que yo tuve un trabajo donde a mí me exigían mucho. Eso me ayudó bastante a saberme organizar, a trabajar bajo presión. Y cuando me di cuenta que yo hacía las cosas y hacía muchas cosas, las hacía bien
y no me pagaban lo suficiente, me di cuenta que no valoraban mi esfuerzo y entonces me tuve que ir, pero aprendí muchísimo en el camino. Recuerdo del vaso medio lleno. Entonces, ahorita, mi querido Acuario, como bien signo de aire que eres, estás con mucha pensadera, con mucho recuerdo. Bueno, estamos saliendo también de Mercurio retrógrado, aunque no importa en qué momento estés viendo esta lectura, esto es atemporal, lo vas a ver cuando tengas que verlo. Pero entonces, ¿de qué manera estás recordando las cosas que has pasado, por las que has pasado? ¿Lo estás viendo medio lleno, medio vacío el vaso? O sea, la forma en que estás recordando tu historia, ¿te está enriqueciendo tu vida en la actualidad o te está generando como que angustia? Entonces, ahí te dejo eso. Vamos a ver qué más te quieren decir los dragones. Hay compromiso, conquistando tus demonios y conocimiento. Mira, yo veo que por las situaciones por las que has pasado, has aprendido muchísimo. Tienes aquí un conocimiento. Mire, ve ese jarrón aquí en ese cerebro de ese dragón. Yo lo que veo es que él, por el conocimiento que tiene, es capaz de verter agua, o sea, conocimiento en las copas de las demás personas. O sea, no sé, yo lo veo así como que él puede dar parte de él y eso lo puedes hacer tú. Pero primero tienes que conquistar esos demonios que te hacen ver el vaso medio vacío. ¿Ok? O de repente ahorita estás en una situación donde pareciera que pareciera que se parece. Ay, Dios mío. Bueno, se parece muchísimo a unas situaciones pasadas que pensaste que ya lo habías solucionado y tal y tal. Y entonces es como que te están colocando otra vez en una situación para ver si tú realmente aprendiste de la lección. Bien, entonces ahí es cuando tú tienes que comenzar a dominar tus demonios y marcar límites tanto para ti como para los demás y recordar lo que aprendiste de todo eso y aplicarlo aquí y ahora. ¿Ok? Vamos a ver qué más te quieren decir. Vamos a ponerlo aquí. La energía ahorita, ¿qué arquetipo tienes ahorita? Ay, Guinevere, no sé cómo se pronuncia. Aquí está. Pero este es bien bonito, esta energía. Mira qué hermosa esa tipa, esa doncella, esa princesa. A ella la llamaban la princesa de las flores, algo así. Bueno, este arquetipo te está presentando o se está presentando o tienes un arquetipo, una energía de mucha sanación. O sea, ustedes saben lo que uno tiene que cuidar un jardín para que florezca. Uno va por un monte y pasa un río, un camión y salen flores así bellísimas, ¿verdad? Y uno decía, concha, y en mi jardín tanto que me tengo que esforzar para que salga, o sea, mantenerlo. Esta energía es más o menos, no, esta energía es la que tienes actualmente ahorita, mi querido Acuario. Es una energía de ver, de limpiar tu jardín, de tener paciencia, porque todo va en un proceso. Eso es lo que quieren que tú recuerdes. Todo va en un proceso. Si tú no tienes una planta que quieres que te florezca, tienes que buscarla, tienes que sembrarla, tienes que regarla, tienes que abonarla, tienes que limpiarla, tienes que podarla, tienes que esperar que agarre su ciclo. O sea, se ve súper largo, pero a la medida que tú estás presente en el aquí y en el ahora, trabajando en tu jardín, cosas, no te vas a dar cuenta cuando comienzan a salir esos capullos. Y eso es una emoción que como amante de las plantas, sé muy bien la sensación que se siente. Entonces, ten paciencia por el proceso en que estás pasando. Comienza a ver el vaso medio lleno ya para rebosarse. O sea, busca todo lo positivo, busca los milagros ocultos, voltea la tortilla. Si algo te hizo sentir muy mal, ¿qué aprendiste de eso? ¿Cómo puedes hacer para mejorar esa situación en ti? Y después, de otra forma, ¿cómo puedes dar ese conocimiento a otras personas para que no pasen por lo mismo? ¿O cómo puedes hacer para ayudar a esa persona a salir de ese huequito donde se encuentra en esos momentos por una situación parecida por la que tú pasaste? Está muy bueno. Mira, nacimiento y renacimiento y ay, la arañita. Mira, estas dos
Estas dos cartas tienen mucha relación. El nacer y renacer habla sobre nuevos proyectos, es sobre gestación de algo, es como que va a llegar la primavera después de un invierno, es como que va a comenzar a florecer. Ay, qué hermoso. Es como que va a comenzar a florecer todo lo que en un momento estaba sin hojas, como que, ay, que está muerto. No, no está muerto. Está naciendo, está renaciendo. Y Spider, que es la araña, habla de creatividad, de nuevos proyectos. Entonces hay algo, Acuario, que tú de repente en el año 2020, 21, 22, incluso el año pasado, tenías proyectos o tenías un proyecto que debido a la pandemia, ¡buah! Se vino abajo. Y después el cómo adaptarnos a lo nuevo, a las cosas, entonces fue como postergándose, postergándose, postergándose. Y es como que ya pasó otoño, invierno y ahora está en primavera y va a comenzar a florecer. Ahora en el 2024, con un año sumamente importante de manifestaciones, tú puedes tomar esos viejos proyectos, darle la sabiduría que nos ha dado este tiempo largo de introspección que hemos tenido a partir de la pandemia, que para muchos pudo haber sido una desgracia, lo están viendo medio vacío, pero para otros nos ayudó a conectarnos, a conocernos más, nos obligaron a tener un proceso individual, muy a lo personal. Entonces fue una gran oportunidad para lo que es el desarrollo, pero no todo el mundo lo aprovechó. Entonces, en ese proyecto que tú tenías o que tú tienes ahí como que de ladito, lo puedes retomar ahora porque realmente la araña te está diciendo que tú tienes una creatividad inmensa, que hay algo, un artista dentro de ti que quiere florecer, que quiere salir en estos momentos y es buen inicio para eso, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué nos quieren decir los guías y maestros a mi querido Acuario, Sol, Luna, Ascendente o Venus, déjenme ver un momentico, si ahí se ve todavía bien, para el amor. Ya estas cartas están prebarajadas, pero vamos a hacerlo aquí, vamos a picar en 3. Y vamos a pedir por favor que nos den 5 carticas para el amor. No, ya va. Esta carta ha salido muchísimo. Ay, qué bonito. Me encanta esta. Ya vas a ver. Vamos a sacar todas primero y después entonces te digo. Ok. En el amor, mi querido Acuario. Me falta una. Vamos a ponerlo más para acá. Recuerden que esto es algo general. Ustedes toman solo lo que les resuene. Y dependiendo de su situación sentimental, ustedes lo aplican a su historia, a su mundo. ¿Ok? Vamos a ver qué nos quiere debajo. Ok, qué bonito. Bueno, mi querido Acuario, ¿cómo estamos en el amor? Bueno, de hecho, o sea, sí, esto es para un grupo de personas, no es para todos los acuarios, pero ustedes se ubiquen. Ok, el primer grupo de acuarios en el amor, definitivamente viene bebé en camino, anunciado. Es como algo que pensaste mucho, lo llevaste, analizaste muy bien la situación y decidiste traer descendencia a este hermoso planeta y dijiste, no, sí, vamos a traer, date cuenta que hay muchos niños en la parte del amor. Entonces, si quieres tener bebés, este es un buen año para tenerlo. De hecho, está bien manifestado aquí, hermoso. Hay una transformación tremenda
de ti, como de la noche a la mañana, así como que ya no vas a poder correr de ese bebé, ¿ok? Sí veo que vas a tener que tener como un reposito, como que estar quietica un tiempo, este, seas hombre o mujer, ¿ok? Si eres hombre, tu pareja va a tener que estar como que en reposo y eso. También me están diciendo que para muchos que están en proceso de adopción, que han sentido como que, pues nunca me habían dicho esto, que han sentido como que todo está paralizado, no te preocupes porque sí viene, sí están a punto de aprobarte eso y vas a salir corriendo hermosamente a buscar a tu muchacho o tu muchacha, dependiendo de lo que deseen o de lo que estén de lo que te vayan a dar en adopción, que me encanta, darle una oportunidad a una persona. Eh, para otro grupo de personas es en el amor como tal. Después de haberlo intentado, es como que hubo una. Aquí va con los solteros. ¿Te acuerdas cuando te dije que dominaras tus demonios y tal? Es como que no te fue muy bien una relación y dijiste, no, yo mejor me quedo así, soltero, soltera, yo no quiero nada con nadie. Eso. Pero es una lucha interna que tú tienes porque realmente tú deseas complementarte con alguien, tener alguien con quien compartir tus alegrías, tus penurias. Y eso está bien, lo único que tienes como que esa batalla interna. No te niegues la oportunidad de volver a renacer, de volver a nacer en los brazos del amor por una mala experiencia que hayas tenido, porque al final te vas a quemar si te quedas ahí, porque tú lo deseas, o sea, tú deseas tener una relación. En el fondo es así, ¿cómo es? Ve hacia adentro y date cuenta que las cosas así, y si lo vas a hacer, o sea, está por gestionarse algo, pero primero tienes que desear, o sea, comprender que realmente sí lo quieres, dejarte de engañar a ti mismo, conquista tus demonios con respecto a eso, sé franco contigo mismo, contigo misma y decir, mira, si no me fue bien en X relaciones o en esa relación, yo voy a sanar, yo estoy trabajando en mí y quiero que llegue a mi vida una persona que también esté trabajando en él, que esté sanando, y sí lo vas a lograr. O sea, sí llega. Sí llega. Uy, sí. Pero tienes que dar el primer paso. O sea, conquista tus demonios para que esa persona pueda llegar a tu vida. Ok, vamos a ver qué quieren decirnos entonces en el área laboral, mis queridos acuarios. Recuerda que estás acá en el sendero de la diosa 369. Yo no sé cómo hay gente que puede robarle el material a otra persona que se faja grabando video para entonces sacarle provecho. No sé, realmente no sé. Hay una cartica más, por favor. Me llamo. Y debajo. Mi querido Acuario, déjame ver si está grabando. Sí, porque a veces se me apaga la cámara y no me doy cuenta. Bueno, Acuario, en la parte laboral veo que has tenido emociones, están saliendo emociones que te han generado el trabajo. De repente ya no te estás sintiendo tan a gusto en el área en que estás trabajando. De repente sientes la necesidad ya de emprender tú mismo, salirte de allí, pero es como que lo estás pensando mucho por la situación. O sea, es como que te da un poquito de miedo, pero es normal, o sea, no te preocupes. Lo que sí es que veo que has trabajado mucho en el área donde te estás desarrollando, has trabajado mucho, mucho. Y sea que estés trabajando para otra persona o sea que te estés trabajando para ti, tienes que
darte un tiempo realmente de pensar qué es lo que tú quieres. Recuerda que te está saliendo la araña, te está saliendo nuevos proyectos, inspiraciones. No te estoy diciendo que si estás en un trabajo que lo dejes, no. Lo único sí que con la energía de la araña, ¿ok? Es como que yo veo que vas a reinventar, pero es como que necesitas tomar una pausa y meditar bien qué es lo que quieres hacer, porque hay muchas cosas que están saliendo a flote, muchas cosas, muchos sentimientos que están saliendo y entonces como que vas a aclarar. Si tú te tomas el tiempo para colocar en una balanza las cosas, por las cosas porque has trabajado bastante en algo. Puede ser un proyecto personal tuyo, un proyecto de familia, un proyecto de, no sé, que eres empleado en otro lugar. Has trabajado bastante y realmente te lo reconocen o te lo van a reconocer. Pero tienes que pensar bien las cosas como una necesidad tuya que tienes realmente. Si sigues en esa línea, si innovas, por ejemplo, no quieres dejar el trabajo y en la empresa donde estás trabajando ya no quieres seguir como que elaborando lo mismo, que te están llegando ideas, pides reunirte con el jefe, pides reunirte con el dueño, plantearle las situaciones y toma como que esa energía de avance hacia ese proyecto que te están haciendo. Pero deja que ese artista que hay en ti surja, ¿ok? Ahora vamos con la salud. 3 cartitas, por favor, para ver cómo está la salud de mi querido Acuario. Ok. No, mucho. Yo pensé que habían salido 2 nada más. Uy. Permiso. Se cayeron estas 3. Las voy a agarrar. Quedé como es peluca. Menos mal que no me están viendo. Mira, pero esta está muy... Vamos a ver qué quedó debajo la... Ok. ¿Qué veo aquí para la parte de la salud? Mira, ve, viste que hay embarazo para algunos de ustedes, ¿ok? Hay embarazo. Tienes que tomar un equilibrio entre el hacer y el descansar. Tienes que descansar. Te has, ¿cómo lo puedo decir? No has tenido tanto tiempo para ti en la área de salud. O sea, por ejemplo, te has tenido algún malestar, no has ido al médico porque no has tenido chance, porque tienes que trabajar, porque tienes que ayudar a fulanito, a sutanito, perencejo, que no sé qué cosa. Así. No es que estés enfermo, no es que tengas algo malo, pero sí tienes que comenzar a colocar en una balanza qué es lo que te va a aportar más a tu parte de salud. Tienes que comenzar a comer mejor, ¿verdad? A dejar de no caer en esas tentaciones de comer esa torta de chocolate con chocolate extra chocolate que tanto te encanta. Bueno, o la torta de grasa, no sé cómo le llaman, con bastante sal, no sé, algo. O sea, tienes que poner en balance lo que nutrición, el ejercicio, el descansar. O sea, realmente te has esforzado en todo lo demás y el cuerpo va a comenzar a pedirte que descanses, que lo tomes con calma, baby, con calma. Pero no está, hay algunos que sí están superando una situación bien fuerte, bien heavy, eh, pero ha sido con esfuerzo. Ha sido con esfuerzo y todo va a salir bien. Vas a ver que sí. Pero tienes que poner de tu parte, ¿ok? Bueno, mi querido Acuario, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Si eres nuevo en el canal, primera vez que me escuchas y me ves, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes. Si no te gusta, no le des like, pero coméntame por qué no te gustó. O sea, la idea es
la retroalimentación que me puedan, que nos podamos dar mutuamente. Y si ya eres parte de la familia, gracias por estar aquí nuevamente y apoyar aquí al canal. Sabes que me inspiro cada vez que veo sus comentarios, que veo que le está llegando a cada vez a más gente. Compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar y activa la campanita para que no se te pierda ningún video y sepas cuando estoy subiendo nuevo contenido al canal. Recuerda que yo soy Kalahak y me llaman Marijo y estás aquí en el canal de Sendero de la Diosa 369. Muchísimas gracias, mi querido Acuario, y nos vemos en la próxima. Chao, va con amor, cuídate.